Con la pandemia, cada vez es más común encontrarse con clases en las que nos hacen muchas preguntas al final, normalmente utilizando Kahoots, utilizando esta herramienta tan sencilla que solamente se trata de que una persona prepara unas preguntas con ciertas respuestas, comparte la pantalla y todas las personas ingresan un código y empiezan a jugar. Yo sé que les he hablado mucho sobre la importancia de preguntarnos lo que estudiamos, sobre repetirlo constantemente y que pues eso tiene muchos beneficios al momento de presentar exámenes y al momento de aprender en general. Y ustedes se preguntarán, oiga, ¿por qué este man está en contra de los Kahoots si realmente logran uno de esos dos objetivos, que es preguntar, e incluso normalmente los hacen al final de la clase, que es algo que usted nos recomendó en este video? ¿Por qué usted está en contra? Y es que hay una diferencia fundamental, porque normalmente esos Kahoots los prepara o el profesor o un compañero de clase, no los preparamos nosotros. Y es que justamente esa característica hace que no solamente nos estén preguntando sobre el tema, sino que también nos estén dando un feedback intrusivo, teniendo en cuenta estudios como el de Las Jensen, Margaret Verman y David Bout. En este video estaremos hablando entonces de cómo entender al feedback, luego de las características que hacen que un feedback sea intrusivo y por último cómo podemos evitar que sea intrusivo. En el estudio que les había citado antes, lo que ellos querían, lo que los investigadores querían era comparar cómo entendían a partir de metáforas otros investigadores al feedback. Al final llegaron a las 6 metáforas más comunes o metáforas que encerraban otras metáforas y al final de cuentas dijeron a qué se refería cada una. A partir de esas 6 metáforas a mí me gustaría dejarles lo que a mí me parece que se debería entender como feedback y a partir de ahí podemos ir construyendo este camino en este video. Para mí el feedback se debería ver como un semáforo que está guiando el paso entre dos sentidos. Y precisamente en este caso el feedback en términos educativos se referiría al profesor y a los alumnos. Por un lado, si el profesor no recibe ningún comentario, ninguna opinión en clase sobre lo que está enseñando, al final ese semáforo estaría en luz intermitente o no estaría funcionando, no le estaría brindando mucha más información de la que ya él tiene para saber si tiene que ajustar o no su método de enseñanza. Por otro lado, cuando el alumno pregunta sobre si está entendiendo algo, si no lo está entendiendo, o si realmente como está pensando algo es la forma correcta, ahí el semáforo por medio del profesor o el feedback que recibe por medio del profesor le estaría diciendo si está bien, que en este caso sería pues el color verde. Por otro lado, ese semáforo le diría si tiene que cambiar su approach al momento de estudiar, estaría en rojo o estaría en la mitad, que sería amarillo, ¿no? Que entiende algunas cosas, no entiende otras cosas, pero acá hay un problema. Y es un problema que podría surgir también en la vida real y por eso esta metáfora del semáforo me gusta, porque normalmente podríamos ver casos en los cuales la señal pueda ser o no clara y en este caso podría darse lo mismo. Entonces les voy a mostrar en la siguiente sección qué implicaciones tiene eso. Y el caso de los Kahoots precisamente nos muestra que una señal demasiado clara podría terminar siendo perjudicial para nuestro aprendizaje. Fíjense que en ese momento, cuando nosotros vemos las respuestas, nosotros estamos en caliente recibiendo una respuesta sin que siquiera nos den una explicación como algo más a profundidad, sino simplemente nos dicen esto es o no es. Y entonces eso hace que la señal del semáforo, si nos devolvemos a la metáfora, sea muy clara. Y entonces eso nos lleva a que no haya un punto intermedio, a que no haya un punto donde uno pueda decir, oiga, yo puedo progresar a partir de este feedback, sino que realmente solamente estamos viendo, estás bien o estás mal, ¿sí? Y en el proceso de aprendizaje, como lo mencionan los autores que les cité previamente, eso tiene un impacto negativo en el aprendizaje grandísimo, porque pareciera que enfatizar en las cosas malas, en las cosas que uno no sabe bien, no está tan bien, y más si se hace tan directamente, porque una cosa es que te diga una persona como, hey, mira, acá podrías mejorar en esta parte del ejercicio o esta parte de la teoría no la tienes tan clara por esto y por esto, pero sí tienes estas otras cosas claras. Por el contrario, en el Kahoot es usted está mal y eso entonces pues hace que en las primeras etapas del aprendizaje pues al final la persona no quiera seguir o no se sienta motivada intrínsecamente para seguir. Recordemos que como habíamos hablado en este video, la motivación intrínseca se trata de buscar retos, de querer hacer cada vez mejor las cosas al interior de una tarea, pero precisamente esto pareciera o me gustaría concluir a mí
que no ayuda en ese propósito de no solamente buscar sacar buenas notas, sino disfrutar realmente lo que nosotros queremos hacer. Ahora nos queda ver cómo evitar que ese feedback tan claro o ese feedback que vemos en los Kahoots sea perjudicial para nosotros, y eso lo veremos en la siguiente sección. Al final, en la sección anterior, lo que quería decir era que a nosotros nos iba a perjudicar el hecho de que el feedback, de que la retroalimentación fuera tan directa. Y eso era lo que no nos permitía progresar, pero tampoco estaba diciendo como que el feedback no sea necesario. Es que el feedback podría hacernos tener ganas de estudiar o quitárnoslas por completo. Precisamente en los Kahoots lo que pasa es lo segundo. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? Buscando encontrarlo primero. Entonces necesitamos buscar una forma de que el feedback sea motivador intrínsecamente. Nosotros sabemos que el feedback de los Kahoots se enfoca en los resultados, en si estás bien o si estás mal. Y como vimos en los videos pasados, la motivación intrínseca no se enfoca en resultados, sino que realmente se enfoca en el camino. Entonces podría ser que el feedback beneficioso en este sentido fuera concentrarnos en el progreso que hemos hecho, concentrarnos en el progreso que hemos acumulado y a partir de ahí sentirnos motivados intrínsecamente. ¿Cómo podemos hacer si igual nos hacen Kahoots y si vamos a ver una motivación a lo sumo extrínseca si es que nos va bien? Pues realmente lo que podríamos hacer para que no perdamos de vista esa idea de que tenemos que concentrarnos en el progreso es que apenas termine el Kahoot le pidamos una reunión al profesor y que le pidamos ese feedback adicional diciéndole como profesor, yo pensaba que esta pregunta estaba bien por esto y por esto, o yo entendí este tema así, pero en las respuestas me salió mal, no sé si me podría decir como en qué partes estoy errado, en qué partes estoy bien. Ese tipo de cosas al final de cuentas sí nos harían pensar en esta actividad del feedback como algo positivo y no como algo meramente intrusivo, que es precisamente lo malo que tienen los Kahoots. Bueno, hasta acá este video, espero que les haya gustado y suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Chao.